Si escuchan bien allá atrás, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gloria a Dios. Hasta ahí, hermano. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Miren, hermanos, Pablo está hablando a los Gálatas de la importancia de los deberes como cristianos, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de caminar. Y en el versículo 9 nos dice: No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero mira, por eso lo que viene hablando desde el 7, o sea, todas las cosas que nosotros hagamos, hermano, en esta vida, o servirán para agradar al Señor o para estar en contra del Señor. ¿Sí me entiendes? Por eso lo que leemos en el 9 nos dicen: No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero el 7 nos dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas que a Dios le agradan, estamos sembrando para el Espíritu. Estamos sembrando para agradar al Señor. ¿Sí me entiendes? Todo nuestro vivir, cada cosa que nosotros hacemos, por eso cuando leemos ya en el 9, no nos cansemos de hacer el bien. Entonces, hay muchas veces que las personas hacen cierto bien, pero su motivación es muy importante. ¿Cuál es la motivación por el cual están haciendo esa clase de bien? Si la motivación no es el Señor, o para agradar al Señor, o como lo que estamos leyendo, ahí en el versículo 8 dice: Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cuando la intención de la obra de la persona, de el bien que hace o el favor, es para agradar al Señor, va a mirar sus resultados, va a mirar, dice que si siembra para el Espíritu, ¿qué es lo que va a cosechar? Vida eterna. Entonces, todas las cosas que hacemos de una manera u otra van a influenciar, o van a ayudarnos, o van a afectarnos. Si haces el bien, siembras para el Espíritu, y tarde que temprano vas a cosechar. ¿Sí me entiendes? Por eso leemos ahí en el 9: No nos cansemos pues de hacer bien, porque ¿qué? A su tiempo, ¿sí me entiendes? A su tiempo segaremos o cosecharemos si no desmayamos. Empiezas quizás haciendo el bien, haces unas buenas obras por aquí o por allá. ¿Cuál es la intención? ¿Con qué deseo lo estás haciendo? ¿Para agradar al Señor? ¿O para quedar bien con ciertas personas? ¿Sí estás aquí? En la manera que tú lo hagas, o con la intención que tú lo hagas, hace una grande diferencia. Si lo haces para agradar al Señor, acuérdate que estás sembrando para el Espíritu. ¿Sí me entiendes? Estás agradando al Señor. Pero si tienes una mala intención a la hora de hacer aquel favor o aquella ayuda, solamente estás sembrando para la carne, porque lo haces con intereses mezquinos, para ganar algo o obtener alguna conveniencia, algún bien de aquella otra persona. ¿Sí entiendes? Ahora, no solo eso, leímos ahí mismo en el 9, si no desmayamos. O sea, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir obrando, tienes que esforzarte a hacer el bien. Hay dificultades, hay veces
por las situaciones que pasas, te desanimas. Dices, he hecho tanto tiempo el bien, me he forzado haciéndolo de esta manera, me he forzado haciéndolo mejor, pero no miro respuestas. Pero, ¿qué leemos en el 9? Que no nos cansemos. ¿Sí estás aquí? O sea, ya hiciste quizás algún tiempo, lo has hecho de corazón, y quizás no miras frutos, o no miras respuesta de las otras personas. ¿Sí estás aquí? Y no es tanto que estés mirando que te respondan con bien, sino que al contrario, miras que te pagan mal por el bien que les haces. ¿Sí estás aquí? Aún así no debes de desmayar, aún así debes de luchar, debes de esforzarte. ¿Sí me entiendes? Es una lucha que cada día tenemos en este mundo. Hasta cuando el Señor venga, debemos, o cuando nos llame a cuentas, debemos de estar luchando. Debemos de estarnos esforzando. ¿Sí entiendes? Dice el 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Sí estás aquí? Y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora miren, hermanos, muchas veces el hombre es tentado a no hacer el bien a causa de la conducta, de lo que está recibiendo de las otras personas. ¿Sí estás aquí? Pero debes de luchar, debes de esforzarte, debes de hacerlo como para el Señor. Si las otras personas te miran o no te miran lo que estás haciendo, no debes de preocuparte. No debes de desmayar, debes de seguir luchando, haciendo el bien. Debes de aprender a dejar todo en las manos del Señor. ¿Sí entiendes? Miren, Mateo capítulo 24. Ahorita vamos a regresar aquí donde estamos, pero quiero leerte Mateo capítulo 24. En el versículo 12. Lo tienes. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice, hermano? Se enfriará. Entonces, a causa de que la maldad se ha multiplicado, tú haces bien, tú luchas, buscas el hacerlo mejor, pero las otras personas no corresponden con un bien. ¿Sí estás aquí? Dice, el amor de muchos se va a enfriar. Pero ¿qué dice el 13? Mas el que persevere hasta el fin, ¿este qué? ¿Sí entiendes la importancia? La importancia de luchar, la importancia de esforzarte, aún que las cosas no se miren bien, aún que no te paguen o te correspondan con bien para atrás. Leímos en Gálatas, no nos cansemos de hacer bien. ¿Sí estás aquí? Si tú comienzas a desmayar, y como leímos ahí en Mateo, si tu amor o el deseo de hacer bien a las personas se comienza a enfriar, no te vas a salvar. Si estás aquí, porque puedes hacer muchas otras cosas bien, pero nuestro Señor Jesucristo ahí nos está hablando que a causa de eso, de que el amor de muchos se enfrió, no van a poderse salvar. Porque dice, el que persevere hasta el fin, o sea, el que siga luchando, el que siga con ese amor, el que siga haciendo la obra del Señor, ese será salvo. ¿Sí entiendes? Entonces el que desmaya, el que se desanima, ¿será salvo? No. Entonces es muy importante, cada vez que vengan dificultades, no las retengas, para que tengas esa libertad de hacer bien, para que tengas esa libertad de volver a ayudar. ¿Sí entiendes? Ahora, la importancia, con qué deseos o con qué actitud lo haces. Si no lo haces como para el Señor, siempre vas a batallar. Y por eso tenemos personas que hacen cualquier cosa, o los miras con mucho deseo de hacer cosas, y cuando las hacen, los miras frustrados, los miras desanimados, los miras quejándose. ¿Sí estás aquí?
porque no están haciendo aquella obra para el Señor. La están haciendo para las personas. Y las personas no te van a pagar bien. Y triste si tú esperas recibir algún bien de esas personas. ¿Sí están aquí, hermanos? Hay muchos de ustedes que hacen alguna buena obra, algún trabajo, alguna ayuda, cualquier cosa. Pero muchas veces ese deseo se te apaga. Muchas veces te desanimas. Muchas veces terminas frustrado o frustrada. ¿Sí entiendes? Porque no lo has hecho para el Señor, no lo has hecho de corazón. Si tú haces algo pensando en que si aquella persona lo merece, nunca vas a hacer nada. Porque las personas no merecen que hagas eso, aquello o lo otro. Si estás aquí, así como nosotros no merecemos nada. Pero cuando tú lo haces para el Señor, tú lo haces con liberalidad. Tú lo haces libremente, simplemente lo haces. Sabes que es mejor. ¿Sí entiendes? Sabes que es mucho mejor. Mira, aquí en Hechos, capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 32. ¿Lo tienes? Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos, con todos los santificados, perdón. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, ¿qué dice, hermano? Más bienaventurado es dar que recibir. Si esto quedara escrito en nuestros corazones, tú siempre preferirías dar. Ahora, si en todos hubiera esa intención, ese deseo, todo fuera mucho mejor. ¿Sí entiendes? Todo fuera más en paz. Como leemos en Romanos 15, dice que nuestro Señor Jesucristo no se agradó a sí mismo. ¿Sí me entiendes? Mira, vamos a leer, porque ya miro que ya muchos ya se fueron para allá. Déjalo, leemos. En el versículo 3, 15:3 de Romanos, ¿lo tienes? Dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cuando hay ese deseo de ayudar, de servir, de dar, te evitarás muchas dificultades y a su tiempo cegarás de todo ese trabajo, de todo ese esfuerzo. ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Aló? No debes de desmayar el ayudar, el hacer bien a los demás. Si estás aquí, no agradarte a ti mismo. A veces vas a hacer alguna buena obra, algún buen trabajo, alguna ayuda, y mirarás que aún se te paga con mal. Pero debes de poner toda tu confianza en el Señor. Si tu amor se comienza a apagar, si tu deseo de ayudar a los demás se comienza a apagar, ten cuidado. Si estás aquí, hay personas que hacen el mal, hay personas que les gusta defraudar a otros, pero no por ellos tienes que dejar de hacer lo que es natural para el cristiano. Si estás aquí,
El cristiano naturalmente debe de desear eso, hacer el bien. Pues su palabra así dice, que debemos de ser como Él, benignos. ¿Sí entiendes? Siempre buscar el hacer el bien. Vendrán personas que te provocarán a enfriarte, a no sentir más deseos de ayudar. Te defraudarán, pero debes de luchar. Si estás aquí y con un deseo de agradar al Señor, no lo hagas con intereses mezquinos, no lo hagas para verte bien, para que te reconozca, para que obtengas alguna posesión o algún puesto. Si estás aquí, porque personas no hayan que hacer, buscan ayudar aquí o allá, pero no los tomes en cuenta y vas a mirar para quién lo estaban haciendo. ¿Sí están aquí? Siempre debemos hacerlo para agradar al Señor. Así dice su palabra, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, no para agradar al hombre, no para agradar a los ojos de los hombres. Simplemente, naturalmente debes de hacer el bien para agradar a tu Señor. Si tienes, en la primera carta de Corintios, mira, abre tu Biblia en el capítulo 15. Y recuerda lo que leímos ahí en Gálatas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar, ¿verdad? Piensa, porque todo lo que te puedes enfocar nada más, si es que si tú andas haciendo esta clase de mal o el otro, no sé qué. No, ahí nos sigue hablando de hacer el bien. La persona que hace el mal es lo que va a cosechar el mal. Pero la persona que ama la justicia, que ama la rectitud, eso es lo que va a cosechar. Entonces, aquí en el capítulo 15, en el versículo 58, ¿lo tienes? Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. Dice siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es ¿qué? No es en vano, tiene recompensa. ¿Sí me entiendes? Un día vas a cosechar de tu esfuerzo, de tu trabajo. Ahora, puede ser, hermano, que digas, bueno, ya tengo muchos años, o aún te mueras haciendo el bien y personas no te correspondan para atrás con el bien. No importa, hermano, porque todo eso es estar haciendo tesoros en el cielo. ¿Sí me entiendes? Todo tu trabajo, por eso dice aquí, todo lo que trabajes en el Señor. Así que, hermanos míos, dice, amados, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú hagas recibirás recompensa. Ahora, el bien que tú hagas a otras personas, el Señor te lo devolverá. ¿Sí entiendes? Debemos de buscar el agradar al Señor siempre. Todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, toda tu obra, hazla para el Señor. Muchos de ustedes, te digo, si tú te analizas, por eso terminas frustrado, por eso terminas enojado, enojada, porque haces cualquier trabajito, cualquier obra, y quieres que se te reconozca. Quieres que las demás personas te recompensen y que digan, oh, qué bien trabajo, qué buen trabajo has hecho, qué bien lo que tú has hecho. Si estás aquí. Pero si nadie te halaga, si nadie te dice alguna palabra bonita, ya casi hasta quieres dejar de ser cristiano por eso. Y no debe de ser así. Debemos de crecer, debemos de ser fuertes en el Señor, debemos de confiar en Él, y lo que hagamos realmente hacerlo para Él. Si estás aquí, cuando venga el menosprecio, cuando venga la ingratitud, puedas tú resistir, puedas tú estar firme, puedas permanecer sirviendo al Señor.
si se enfría tu amor, si se enfría tu pasión de servir al Señor, cuando Él venga no podrá ser levantado. ¿Sí entiendes? Entonces debemos de luchar, debemos de esforzarnos. Cada cosa que hagamos. Mira, abre tu Biblia en el capítulo 25 de Romanos, perdón, de Mateo, Mateo 25. Cada cosa que hagamos, tienes que entender, o es para la obra del Señor, o es para la carne. Tu conducta, tu actitud, tu comportamiento. Ya has escuchado de hacer el bien a todos, sin excepción de personas, pero cuando escuchas la palabra, ponla en tu corazón, para que cuando alguna persona, que porque te hizo caras o que porque, no sé, cualquier pretexto de los que sabes poner, ya no quieras ayudarle, piénsalo bien. Si estás aquí, piensa bien qué te conviene. ¿Que estás cansado? ¿Que te duele? ¿Que te has esforzado mucho? Sí. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo. ¿Sí entiendes? Todo lo que Él sufrió, todo lo que Él padeció por nosotros. Entonces vamos a leer, hermanos, aquí. Vamos a leer desde el 31. ¿Lo tienes? Mateo capítulo 25, versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de Él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de las cabras. Mira, hermano, algo que he notado que muchos no se percatan. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién va a venir y se va a sentar? ¿Sí están aquí? ¿Quién va a venir? Aquí lo dice, pero yo he mirado muchos que no se percatan de eso. O sea, se enfocan en lo que está nada más abajo, pero ¿a quién se le va a dar cuentas? Al Señor Jesucristo. Él vendrá en las nubes con sus santos ángeles. Apartará, así como el pastor aparta las ovejas de las cabras. ¿Sí entiendes? Y luego dice el 33: y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad, dice, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quién vendrá? Entonces el rey dice, si estás aquí, pero mira, dice el 25: porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Sí entiendes? Mira, hermano, cuando leímos en el capítulo 24 que a causa de la maldad del mundo, a causa de la maldad de los hombres, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Sí estás aquí? El hacer el bien debe de estar siempre en tu corazón. Por naturaleza, como un cristiano, tú buscarás, tú desearás. Y aunque las personas no te correspondan, o hagan mal, o te respondan con un mal, tú debes de insistir. Porque dice aquí: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿Qué dice, hermano? Entonces, cuando tú haces el bien, hermano, con liberalidad, por naturaleza, sin darte cuenta, lo estás haciendo al Señor. ¿Sí estás aquí?
Pero cuando tú cierras tu mano, no quieres ayudar, no quieres bendecir, no quieres ayudar a las demás personas, acuérdate que para esto les dice: venid benditos de mi Padre a las moradas preparadas. Si estás aquí. Pero a los otros, a los que no quieren hacer el bien, o a los que desmayan, y a causa de la maldad de los hombres, su corazón se empieza a enfriar, su amor no les irá de la misma manera. Si están aquí. A los otros le dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Sí entiendes? Los que siembran para el Espíritu, ¿qué van a cegar? Vida eterna. Pero los que siembran para la carne, muerte. ¿Sí entiendes? Entonces debemos de pensar cada acción, cada cosa que se nos presenta, hermano, en la vida. Debemos de saber escoger qué hacer, qué es mejor. No lo hagas como los mundanos, como el que no tiene temor al Señor. No te vengues, no pagues mal por mal. ¿Sí entiendes? Entre más tú hagas el bien, mejor para ti. Ahora, como leímos en Gálatas, a su tiempo segaremos. Pasará tiempo quizás, miras que todo está igual, no te preocupes. Hay personas que les gusta agarrar a alguien y estarlo siempre haciéndole mal, estafándole, haciéndole una y otra vez mal, creyendo que a ellos les está yendo bien, pero es al contrario. ¿Sí entiendes? Al final, aquella persona que lo hace de corazón, que soporta por el Señor, será recompensada. ¿Sí entiendes? Entonces, no nos cansemos. Una y otra vez, si hay una oportunidad, hazlo. Ayuda. ¿Para quién lo haces? Cuando lo haces, acuérdate, a una de las personas, lo haces para el Señor. Nuestro Señor Jesucristo les dijo: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces, antes de querer hacer diferencia, antes de querer molestarte o no ayudar porque se portó así o hizo de esta manera, piensa, pídele al Señor. ¿Sí me entiendes? Como lo que hemos leído acerca de nuestro Señor Jesús hablando: si tú saludas nada más a los que te saludan, ¿qué haces de más? Si ayudas a los que te van a ayudar, Él mismo dijo: cuando hagas una fiesta, cuando hagas una comidita, no invites a aquellos que te la van a pagar para atrás. ¿Sí entiendes? ¿Por qué? Porque tu corazón debe de estar siempre haciendo las cosas para el Señor, no con un interés mezquino, no para ganar algo, no para ser reconocido. Hazlo para agradar al Señor. ¿Sí entiendes? Entonces piensa en tu diario vivir, piensa de qué manera haces las cosas. Si las haces en paz, si las haces agradando al Señor, de Él recibirás recompensa. Pero si lo haces con una mala intención, o si desmayas, no recibirás la recompensa. ¿Sí entiendes? Entonces lucha, hermano. Yo te voy a dejar con esto. Esforcémonos a hacer la voluntad del Señor, porque acuérdate, todo lo que hacemos, o lo hacemos para el Señor o para la carne. Entonces
Pues que el Señor te bendiga y dale un fuerte aplauso al Señor.